Bienvenidos a la unidad 3, Guía Metodológica para la elaboración de proyectos del módulo Métodos para el desarrollo de proyectos innovadores del doctorado en Innovación y Administración Estratégica de Instituciones Educativas del Instituto Superior de Estudios de Occidente, ISEO. Les doy la más cordial bienvenida a este módulo. Vamos a revisar el contenido del mismo. Esta unidad constará de 5 temas, los cuales se van a desarrollar incluyendo el objetivo que se describe a continuación. El objetivo de este módulo principalmente es el propiciar en los estudiantes las competencias genéricas para la reflexión, análisis y síntesis para la identificación de situaciones mismas que los lleven a rescatar, comprender todo aquello que puedan aplicar a través de una herramienta metodológica para resolver problemas o proponer mejoras en sus áreas de influencia. Esto es lo que procura este objetivo de esta unidad. Y pasamos a revisar los temas. Son 5 los cuales los componen. El tema 1 es la gestión del proyecto. El tema 2, diseño del proyecto. El 3, planificación del proyecto. Pasamos a la ejecución y seguimiento. Y por último, la evaluación y cierre del proyecto. Bien, ahora revisaremos las características de manera general y los contenidos de cada tema. La gestión del proyecto. Las áreas que contendrá este apartado será la dimensión técnica, la dimensión humana, la dimensión gestora y la dimensión económica. Cabe resaltar que una buena planificación del proyecto y de la definición de este, siempre y cuando sea acertada sobre los objetivos planteados, podrá garantizarse su éxito, pero igualmente es importante la gestión que se realice en el mismo. Y el éxito también dependerá en muy gran medida sobre la selección del líder o el gestor del proyecto. Esto es algo clave para el éxito del proyecto, la gestión y el gestor. Ya en la etapa del diseño del proyecto tenemos que considerar el análisis inicial, la definición del proyecto y desde luego las necesidades. Y hablando de necesidades básicas, se toma como referencia la escala, la pirámide de las necesidades humanas de Maslow para identificar la idea y necesidades principales. En este análisis inicial se considera tomar en cuenta la generación de las ideas de los proyectos, establecer prioridades, delimitación del problema, identificación de posibles ayudas o apoyos económicos que solventen el desarrollo del proyecto, así como las alternativas para la resolución del problema y cobertura de la misma. Esto implica la viabilidad técnica y la económica del proyecto. Así también las fuentes de información relacionadas con todos los contenidos. Y en el aspecto de la definición del proyecto se tendrá que considerar la naturaleza del mismo y la definición de los objetivos. En la etapa de la planificación del proyecto son aspectos muy importantes que se consideran en esta etapa de la planificación. En primera instancia está o hay que considerar el análisis de riesgos, que como todo proyecto se debe de contemplar esta etapa sobre el análisis de riesgos que implica. Así también cómo mitigarlos, cómo mejorarlos a través de la gestión de los riesgos. Para esto tendremos que considerar herramientas para la planificación, las cuales ya se han revisado y se pueden utilizar en esta etapa
los cuales van a ayudar a fortalecer la planificación para llevar a cabo a buen término este proyecto, en las cuales podemos mencionar algunas, como son los mapas conceptuales o mapas mentales, la estructura de visión de trabajo, o por sus siglas en inglés WBS, así también un esquema muy básico como es el diagrama de Gantt, entre otros aspectos, ¿no? Técnicas, desde luego, informáticas, herramientas tecnológicas que ayudarán a solventar esta planificación. Desde luego, y no más importante, pero sí muy elemental, los recursos. Estos recursos nos ayudarán a definir los perfiles, la nivelación de los mismos y desde luego la presupuestación que se tenga contemplada en el proyecto. Y en un esquema siguiente sería la planificación del seguimiento y evaluación. Y aquí en esta gráfica tenemos un esquema de cómo se puede hacer una planificación a través de una gráfica, utilizando en este caso un esquema de Gantt, con las actividades o todas las etapas de las tareas que implica el proyecto, así también como las áreas que queremos considerar o medir en este apartado, y se incluye un diagrama de flujo. Son algunas de las herramientas que se pueden utilizar, sin embargo hay muchísimas más que vamos a estar analizando y revisando la utilidad de cada una de ellas. Ya en la etapa de la ejecución, aquí se tiene que establecer un procedimiento de control, muy necesario este procedimiento para llevar a cabo la ejecución del proyecto. Y en este procedimiento nos debemos de dar respuesta a los siguientes cuestionamientos, iniciando por qué. ¿Qué es lo que se realiza? ¿Quién lo realiza o a quién va dirigido? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y qué se debe comunicar a través de este proyecto? Aquí también tenemos una gráfica en la cual nos presenta la fase de ejecución y seguimiento, en la cual pues también tiene y consta de algunas etapas y unos esquemas que se tendrán que analizar desde el planteamiento básico. Y ya en la etapa del seguimiento, que va de alguna manera ligado al anterior, aquí se deberá de establecer un procedimiento de control. Si se fijan, coincide también. Y este procedimiento también dará seguimiento a estos ítems, el cual contiene este esquema que debe de ir ligado a todas las anteriores, como son el seguimiento. Hay que hacer reuniones dependiendo el impacto o el objetivo del proyecto para poder dar seguimiento a los objetivos planteados, el equipo de proyección con el que se cuenta para la toma de decisiones, así también la resolución de conflictos, el seguimiento de riesgos, la gestión de todo cambio que implique y desde luego el cierre. Y aquí nuevamente tenemos otra gráfica donde nos da un esquema, pues bueno, de manera gráfica sobre la fase de evaluación y cierre del proyecto. Aquí podemos ver cómo es este seguimiento. Esto desde luego depende del anterior, del esquema anterior, como les menciono, va muy ligado. Y este es un seguimiento para poder analizar, medir y desde luego dar un seguimiento a esta etapa del proyecto. Y ya por último, en la evaluación y cierre del proyecto se tendrán que considerar algunos aspectos que en ocasiones se vuelven a valorar, como son los objetivos. Y en este caso, para la evaluación, tendrá que tener unos objetivos específicos en esta etapa, los cuales serán
de ayuda o de apoyo para medir el grado de eficacia y eficiencia donde se haya y cómo se haya realizado el proyecto. Esto medirá también la capacidad de las actividades que se hayan desarrollado para el logro de los objetivos planteados y la eficiencia de cómo se relacionan entre los bienes y los servicios finales y los recursos necesarios para su producción, dependiendo, claro está, el enfoque del proyecto. También se tendrá que valorar la conveniencia de repetir el proyecto en próximas ocasiones, es decir, si esto va a ser un proyecto eventual, un proyecto cíclico, un proyecto permanente, etcétera. Son diferentes dimensiones. Así también como determinar las razones de los éxitos y los fracasos, es decir, la medición de los riesgos y la evaluación, desde luego, de esta subetapa. Así también se tendrá que establecer todos los efectos o las consecuencias no previstas inicialmente. Esto es muy valioso e importante y en toda etapa de evaluación es un aspecto muy elemental que se debe de considerar para, desde luego, la mejora continua, hablando en términos generales. Y bueno, ya en el cierre de esta etapa, pues nuevamente se tendrán que revisar los objetivos que se plantearon, si se alcanzaron o no, cuáles fueron los resultados encontrados, qué información se tiene o qué bases de datos se recabaron, el modo de funcionamiento durante el proyecto, es decir, si tuvo una prueba, un pilotaje, si ya está totalmente ejecutado, etcétera. Todas estas valoraciones se tendrán que documentar, sobre todo aquí, para tener unas conclusiones finales de esta etapa. Y bueno, esta etapa es tan importante como cualquier otra de las mencionadas, ya que un buen cierre dejará satisfecho a todos los ejecutores del proyecto, así también como a los clientes o a los usuarios a quien vaya dirigido el mismo. Y bueno, aquí están las recomendaciones que se toman en cuenta, la bibliografía, la que se recomienda analizar y desde luego la guía en la que se tomó referencia para esta unidad, para que ustedes la valoren y revisen todos los detalles de la misma y desde luego todo el contenido. Pues les deseo mucho éxito en esta unidad. Espero tengan una muy ya cercana o una aproximación ya sobre su proyecto y una idea, desde luego, eso se espera que tengan una idea mucho más clara de todo este proceso para la elaboración de su proyecto. Pues no me resta más que decirles y desearles mucho éxito en la consecución de esta unidad. Recuerden que estoy aquí para apoyarles y guiarles en cualquier duda en el momento que se presente. Nos vemos en el siguiente. Mucho éxito. Hasta pronto.